¿Qué tiene que decir a todo esto el jefe Diego Fernández de Ceballos? Claro, en torno al tema de la reforma al poder judicial, un tema por demás, y no sobra decirlo, polémico. Diego, un saludo muy cordial, bienvenido a tu espacio. Igualmente, José. Mira, la iniciativa presidencial para reformar al Poder Judicial de la Federación es perversa y solo puede ser aplaudida y aprobada por el oficialismo en el Poder Legislativo, por el crimen organizado y por esa parte de la población ignorante que ha sido previamente engañada y sometida. Todos los conocedores del derecho que no están uncidos al carro oficial han expresado su enérgico rechazo a esa reforma por considerarla aberrante y perniciosa, porque conducirá a la concentración del poder de la República en una presidencia imperial, destruyendo la división de poderes y negando la impartición de justicia imparcial. No debemos olvidar que el Poder Judicial, José, tiene como una de sus principales funciones proteger a los gobernados de los abusos de los gobernantes. Y cuando un gobernante controla al Poder Judicial, los gobernados quedamos desamparados y son impunes los atropellos de la autoridad. Además, es canallesco que los autores de esa infamia traten de justificarla, arguyendo que la mayoría del pueblo la aprueba, cuando esa mayoría ni siquiera la conoce. La ignorancia y el hambre de millones de seres humanos son grilletes que los someten a sus opresores a cambio de dádivas miserables que los mantienen sobreviviendo de manera infrahumana. Evidentemente, José, el Poder Judicial de la Federación requiere cambios y cambios importantes y debe ser fortalecido y modernizado ante la enorme carga de trabajo que tiene. Como también requieren esos cambios los poderes judiciales de los estados, la Fiscalía General de la República, las demás fiscalías del país y las corporaciones policíacas. Pero las difamaciones arteras durante todo el sexenio en contra de los jueces federales y después pedir a la población su opinión sobre la reforma impulsada por el gobierno es simplemente una felonía. Todos los cambios del aparato de justicia deben sustentarse en estudios serios, hechos por expertos y alejados de la política facciosa y cavernaria. Aquí sucede lo contrario. Un enfermo de poder ya decidió lo que le conviene a la justicia, ya agredió a los expertos que han opinado y ya instruyó a sus sicarios en el Congreso Federal para que cambien la Constitución. José, no nos engañemos, México avanza con pasos agigantados en su depravación institucional, con enorme daño sobre todo para los más pobres. Y de ese infierno hay que recordar, tienen grave responsabilidad los 40 millones de apátridas que le dieron la espalda a México y no votaron el 2 de junio. Sin embargo, José, debemos apostar a la formidable fuerza social, esa que ya se ha expresado en las calles hace poco tiempo, y que habrá de organizarse para hacer de México un país unido y fuerte, civilizado, justo y próspero. Ningún poder en la tierra es eterno, mucho menos cuando lo detenta la basura en descomposición. José, el reto de México es hacer de cada paria un auténtico ciudadano. Gracias, Diego, gracias, siempre bienvenido tu comentario en... Como dice Diego Fernández de Ceballos, dice este loco que estamos viendo, Obrador, el hombre más enfermo mental y de poder que ha habido, que el pueblo aprueba la reforma judicial y que por eso votaron para que esté.
Pero le aclaro a la gente, los que la aprueban ni la conocen, la reforma judicial al Poder Judicial. No saben que esa reforma al Poder Judicial es destrucción de la ley y de la Constitución, porque es dejar la ley en manos del dictador o del dictador loco o de la dictadora loca o del partido loco de Morena, para que todas las arbitrariedades se les pegue la gana, destruyendo a México y apoyando a los delincuentes, la aprueben. Que el pueblo votó por la reforma judicial. Estúpidos calumniadores ridículos. El pueblo no votó por la reforma del Poder Judicial porque ni la conoce, y porque el pueblo, idiotizado por Obrador, no saben que esa reforma es la destrucción de la Constitución y de la ley, y por lo tanto destruir a un país que va a quedar en manos de dictadores, de delincuentes, que van a dañar a esos ciudadanos que están votando por esta maldita y estúpida reforma judicial, de este desgraciado loco que estamos viendo aquí, López Obrador, que lo único que quiere es fastidiar y dañar a los ministros porque no hacen sus caprichos de enfermo mental. Diego Fernández de Ceballos tiene razón. Es una reforma endemoniada del psicópata, el más maldito loco, el narcodictador corrupto y asesino López Obrador.